Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cerradura tengo hoy para vosotros, un formato poco habitual. Aquí está, fijaros ahí cuando metemos la llave, ahí, hasta dentro en braga. Para poder girar, además de ganzuar, tendríamos que presionar el embrague que está cargado a muelle. Tiene este casquillo antitorsión, está muy bien. Creo que el fabricante es AGA, aunque en la llave no pone nada, que fabricaba para, no sé si es Certexa o algo así, si alguien lo sabe por favor que lo comente, pero yo creo que el fabricante del bombillo y de la llave es AGA. Ahí lo tenemos, funciona perfecto, 11 pernos, 3 filas, tenemos una fila de 5 lateral izquierda, otra de 5 lateral derecha y aquí, aunque no marca nada, tenemos un perno en la parte superior. Vamos a hacer zoom para que podáis verlo. Ahí está, vamos a iluminar, ahí lo tenéis, vamos a ver. Ahí lo tenéis en la parte superior, únicamente está ese primero, los pernos son grandes, como veis se entrelazan, están todos pegados ahí arriba. No hay demasiado problema para meter una ganzúa, el bocallave es amplio, pero para manejarse entre los pernos pues sí que hay que andar con cuidado de no pasar ninguno. No percibo pernos de seguridad, lo he ganzuado 2 o 3 veces, 3 veces. Como veis hay de todo, cortos, medios, largos. Da la impresión de que solo hay 3 alturas ahí, o es mucha coincidencia, no lo sé. Ahí lo tenéis, interesante. Este tiene menos pernos, es el lado interior, este es el lado exterior. Vamos a intentar ganzuar este lado. No recuerdo quién me dio esta cerradura, lo siento en el alma, que me perdone el que me la dejó, se lo agradezco un montón porque es algo diferente y eso es difícil, encontrar cosas diferentes después de unos 1500 vídeos que llevamos hechos ya. Cualquier aporte de algo singular se agradece muchísimo, pero vamos a ver, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, funciona perfecto. Voy a utilizar este tensor, es un tensor, una pry bar muy gruesa de Moki, de 2 milímetros, ahí está, el que utilizo habitualmente con cava, con queso. Vamos a ver si podemos conseguir iluminar esto un poquito mejor. No es sencillo porque refleja, da muchos brillos. Está cromado. Como ganzúas voy a utilizar, vamos a ver, ahí, voy a utilizar 2 ganzúas caseras muy similares. Aquí los tenéis, los que utilizo para cava y queso. Al inicio voy a usar la corta porque me facilita meterme por debajo de los pernos, elevarme y tocarlos sin tener que andar pasándolos al intentar circular entre ellos. Cuando algunos ya hayan entrado en su posición ya podría meter la larga. Para colocar el superior utilizaré esta ganzúa, no tiene nada, es una ganzúa muy gruesa, muy contundente que en su día desarrollé para otros cilindros. Ahí está, un gancho largo. Vamos allá, tensión media al principio para asegurarnos de que pide. Vamos a ver, no sé si estoy tocando algo, sí. Vamos con los de la derecha, primero nada, segundo nada, tercero hay nada, cuarto, quinto, aquí está el quinto, pide un clic, cuarto, tercero nada, el cuarto ha hecho un ligero clic, aquí nada, voy con los de la izquierda, tercero, cuarto, quinto, la iluminación es malísima, ahí está mejor. Vamos a ver, primero pide, ahí un clic, primero de la derecha, segundo nada, tercero pide, tercero de la derecha un clic y un avance. Esto es típico, lo he visto que lo ha hecho todas las veces, dejan de pedir todos los pernos, ahí está, y el que pide es el superior. Vamos a ver si lo puedo encontrar con esta sin falta de cambiar de tensor. Ahí está, como veis un muy fuerte avance, no percibo pernos de seguridad. Voy a entrar ya con el largo porque yo creo que ahora sí. Ahí está, primero colocado, segundo, estoy en la derecha, tercero.
tercero, cuarto, quinto, paso al lado izquierdo, quinto izquierdo pide. No estoy seguro de haberlo colocado. Ahí parece que sí. Cuarto nada. Vamos a ver si puedo pasar ahí entre los cuartos sin pasarlo. Este yo creo que es el tercero. Pide un clic. Segundo, un clic. Segundo o primero. Este era el primero. Segundo, tercero, un clic. Estoy con los de la izquierda. Son los que piden ahora. Cuarto, y ahí al tocar el cuarto, como veis, giraría. No tiene gran dificultad, la única dificultad es manejarte entre ellos. Este único de arriba que para la apertura en un momento dado. Como veis gira, aunque como no he presionado el embrague no engranaría con la leva y no estaríamos abriendo. Simplemente a los 180 grados habría que presionar. Llevaríamos media vuelta desfasada, pero conseguiríamos abrir sin problemas. Bien, lo he cerrado. Vamos a ver cómo puedo desmontar esto para ver lo que hay dentro. Quizás tenga que utilizar la llave. Vamos a ello. Bueno, pues he llegado a un punto en el que este casquillo rotatorio, yo me temo que está encajado, sostiene esta lenteja y está encajado con unas bolas cargadas a muelle, con lo cual se mete, pero desmontarlo, no sé cómo se desmonta, no veo ningún medio para desmontarlo, y el rotor no sale por delante porque está el casquillo que a su vez sujeta a esta lenteja. Entonces no sé si es posible desmontarlo. Bueno, no he podido desmontar este. Creo que hay que saltar aquí, taladrar algo para que salga este casquillo, que este casquillo de aquí, como veis, gira loco. Probablemente haya que comerse algo ahí, pero no quiero terminar el vídeo sin un desmontaje. Y como tengo la parte interna, que esta además viene con una chapa que podríamos sacar, no sé si es sencillo sacar. Esta sí que la vamos a poder desmontar, yo creo. O bien quitando esta este pequeño alambre aquí que hace las veces de grupilla, o si no directamente, yo creo que es factible darle a esta chapa que tiene ahí un par de golpes, un golpe nada más. Vamos a ver si podemos saltarla. Bueno, vamos a ver, fijaros, es lo que habíamos percibido. Todos los contrapernos son normales. Yo pensaba que eran huecos, pero no son huecos. Fijaros, tienen este muelle. No son huecos, son macizos, más sencillos de construir. Ahí está. Y los pernos tienen dos diámetros para controlar lo que sobresalen. Estos dos serían laterales y este sería superior, que tiene un solo diámetro. No sé si habrá más largos. Vamos a ver la llave. No, los superiores son todos de la misma longitud. Ahí está, es uno, es cierto, es normal. Y estos de nuevo son laterales con dos longitudes para controlar lo que sobresalen y lo que invaden también en el... Como veis, tienen diferentes longitudes en la parte ancha para ver cuánto comprimen el perno, el contraperno y el muelle.
En principio yo creo que todos los contrapernos son iguales, vamos a ver, quizás no. No estoy seguro, a estos parecen todos de la misma longitud, o muy similar. Ahí está. Y esto es lo que llevaría dentro este cilindro, muy sencillo. Estoy bastante seguro de que lo que lleva el otro, la parte completa que ganzúamos, es lo mismo que lleva este, la parte del exterior. Y bueno, este ha sido el ganzuado de esta cerradura AGA, de la que, bueno, Certexa creo que se llamaba, pero creo que se las fabricaba AGA. Ahí está, ahí lo tenéis, una llave muy sugerente. Aquí no tiene, va hasta el final, es un corte cero de esta cerradura tan bonita. Y esta ha sido apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.